Bienvenidos de nuevo, nos vemos las caras, aquí estamos. Sesión académica número 6, en este caso vamos a trabajar lo que corresponde al curso de seminario de investigación. ¿Cómo lo veníamos trabajando? La primera sesión del curso estuvo a mi cargo, la desarrollé y luego cada uno de ustedes en semanas sucesivas fue respondiendo a algunas de las cuestiones que habíamos establecido y vamos a desarrollar en esa primera sesión. Entramos ahora en un segundo ciclo donde vamos a ir avanzando hacia la concreción de aquello que queremos investigar, de aquello que constituye el proyecto de investigación que cada uno de ustedes va a realizar, y vamos a ver de qué manera lo vamos moldeando de forma tal que esos resultados vayan sirviendo de insumo para la posibilidad de desarrollar lo que posteriormente habría de ser un proyecto en el contexto de la epidemiología. Eso me parece que es fundamental, importante y que a final de cuentas para mí es uno de los objetivos que perseguiría con este curso. Les he enviado un laminario y a la vez que el laminario, y aunque un poquito mucho más complicado, un par de páginas sobre las cuales he venido trabajando mis ideas, de tal manera que si alguien considera que el modelo de trabajo que yo utilizo puede serle útil, pues también pueda desarrollarlo por esa vía. ¿Qué es lo que deseo hacer? Como les he informado en oportunidades anteriores, mi intención, mi idea es ubicarme en el contexto de 4 patologías que para mí son importantes o que yo las considero importantes desde el punto de vista de lo que implica la salud individual y sus proyecciones hacia la salud pública en el contexto de lo que ha de ser el bienestar y la felicidad de la gente, que a final de cuentas es lo que todos perseguimos porque no otra razón tenemos para estar en este plano terrenal. ¿Cómo lo consigo entonces? Les he dicho que voy a trabajar con el síndrome metabólico desde 2 vertientes concretas que son la diabetes por un lado y lo que corresponde a la hipertensión arterial vinculada a todos estos procesos que tienen que ver con la alimentación y los estilos de vida, la calidad de vida, por un lado. Por el otro lado, las dos no patologías, pero sí los 2 elementos que he considerado que son de interés para lo que deseo realizar son el climaterio, obviamente femenino, y la hiperplasia prostática benigna, en el contexto de lo que implica la salud sexual en la tercera edad, porque estos elementos se desarrollan sobre una plataforma de creencias que muchas veces frenan esa búsqueda del placer, esa búsqueda del sentirse bien consigo mismo, del pensar que ya desde ese punto de vista una persona mayor de 60 años ya es totalmente inútil y que por lo tanto su actividad sexual ha concluido. Eso no lo veo así. Creo que es un factor, es un elemento que sigue siendo importante y relevante en la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. Enfocadas las cosas así, entonces, el proyecto sobre el cual estoy trabajando es Alimentación y Medicamentos, un viaje desde la enfermedad al reino del bienestar en contexto de salud pública. ¿Qué significa esto? Se supone que todos nacemos sanos, pero en el desarrollo y en la evolución de nuestro crecimiento, tanto en términos del organismo, del cuerpo humano, como en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente donde se contextualiza nuestra existencia, van a generar situaciones que pueden conducir a la enfermedad.
el doctor José Rodríguez Casa, acaba de presentar un importante trabajo con motivo de su incorporación a la Academia Nacional de la Medicina en julio del mes pasado, que versa sobre cómo las emociones, cómo los sentimientos, cómo el estrés se reflejan en la salud humana, particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito gastrointestinal y las proyecciones que de allí puede tener incluso a lo que están planteando hoy en día otros expertos con incidencia e impacto en lo que es el desarrollo de algunas afecciones de orden cognitivo, psicoemotivo y emocional que afectan de alguna manera la autonomía del sistema nervioso y por supuesto con todas las secuelas que eso pueda traer para la persona y para lo que evidentemente todos buscamos, que es el estilo de vida, la calidad de vida y las consecuencias que ello necesariamente implica. Entonces, ese es el centro de lo que yo quiero desarrollar como trabajo. Eso es lo que aparece como título en la primera lámina del laminario que les envié. ¿Cómo lo enfoco? El paciente y el sistema biofisiológico y psicoemocional. Eso comprende lo que tiene que ver fundamentalmente con la salud, tal como la concebimos en términos no integrativos, no integrales, para lo cual es necesario agregar, como lo establece el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud, elementos que tienen que ver con lo sociocultural, que es el contexto de la persona, pero que ya no forma parte de lo que tiene que ver con su carga genética, con su estilo de vida y con calidad de vida, sino con otros elementos que afloran en las circunstancias del medio ambiente que le rodea. Y obviamente con lo ecológico ambiental, es decir, cómo se vincula con lo que ya no es la interacción con seres humanos, sino con todos los seres vivos y con todo lo que implica el bioma alrededor de su existencia y en contexto de sociedad. Eso es lo que para mí establece una diferencia entre lo que es la vida, que corresponde a todos aquellos elementos que nos permiten manifestarnos y saber que estamos dotados de vida y estamos dotados de existencia, de vida, perdón, por lo menos los valores de tensión arterial normales o anormales. Es decir, aquellos que consideramos normales hoy en día entre 90 y 140 o los que consideramos en el ámbito de las patologías, de la hipertensión arterial, aquellos que están por encima de esos valores mínimos y máximos, en un rango muy distinto y mayor. Pero también pudieran ser elementos como indicadores que tienen que ver con glucosa en sangre, con la frecuencia cardíaca, con el contenido de tejido adiposo en el organismo. Es decir, hay multiplicidad de indicadores que nos permiten visualizar, ver lo que es la vida como tal. Y en lo psicoemocional, aquello que los psicólogos inicialmente denominaban el alma. Entonces, esa conjunción de organismo con sus indicadores de vida y los elementos de la psicoemotividad nos permiten hablar de la vida de la persona. Pero luego lo que tiene que ver con la sociocultura, para mí, es lo que considero la existencia, porque si bien aquello, la carga genética, no es una responsabilidad de cada uno de nosotros, sino que nos viene dada desde la gestación y nuestro desarrollo y crecimiento, los otros elementos que una vez vamos creciendo, nos vamos desarrollando y nos vamos haciendo de una vida propia, ya comprenden elementos de autorresponsabilidad. Esos elementos de autorresponsabilidad entonces son los que nosotros vamos a considerar, vamos a pautar en términos, desde mi punto de vista, de lo que corresponde a la existencia, ese contexto sociocultural. Entonces, hay
Hay una vida del paciente, hay una existencia del paciente, que son elementos bien diferenciados, que se interaccionan unos con otros en todo momento, en todo instante. No es que la vida va primero y luego la existencia, sino que se manejan y van avanzando simultáneamente en el desarrollo de cada persona. Y esto es importante porque también en la medida en que avanzamos nosotros, el legado que vamos a, o que aspiramos quede para las generaciones que están por venir, es el legado de la sostenibilidad. Y en consecuencia, en ese contexto de paradigma vital, en ese contexto del paradigma que ubica ya al hombre no como centro del universo, no como centro de la naturaleza, sino que el centro del todo es la vida. Entonces, en ese nuevo paradigma que ha venido emergiendo con posterioridad al paradigma teocrático, con posterioridad al paradigma del hombre como centro de la naturaleza, entonces hoy en día el paradigma es la vida. Y nosotros estamos de alguna manera obligados a dejar algunos elementos que hagan que la sostenibilidad de la especie humana en cuanto a su evolución civilizatoria se sostenga y se mantenga. Desde esa perspectiva, entonces, y visto así, el planteamiento que me hago es de que el síndrome metabólico puede ser lo que corresponde a pacientes polimórbidos, en cuanto a que generalmente este proceso que se denomina de esa manera, este proceso patológico denominado de esa manera, comprende o está vinculado muchas veces a la diabetes y también a la hipertensión arterial, que son los elementos sobre los cuales deseo trabajar. Y ya vamos a ver, en este caso, desde el punto de vista de la investigación, de un trabajo de investigación como cualquier otro. Pero que en la medida en que lo voy desarrollando, quiero vincularlo, quiero saber cómo se comportan estas patologías desde la perspectiva de la alimentación y los nutrientes que las personas, a los cuales tienen capacidad de acceder a las personas. Pero además estas personas, para el control dentro del contexto de la medicina alopática, utilizan medicamentos para mantener los indicadores de salud dentro de los valores paramétricos o estadísticos normales. Y obviamente deseo también vincularlo a una situación que ocurre, sobre todo en el caso del paciente diabético, que tiene que ver con la inmunoresistencia natural del individuo, cómo el estrés y cómo los sentimientos, las emociones afectan esa inmunoresistencia y afloran infecciones que están vinculadas, en el caso que quiero considerar desde el trabajo que me estoy planteando, Staphylococcus aureus, que es una especie bacteriana que habita normalmente en el organismo humano y que al bajar la inmunoresistencia en el individuo por cualquiera de las causas que les he señalado, lleva al desarrollo de infecciones en el paciente diabético, y tiene que ver con todo aquello que son infecciones que a muy largo plazo pues terminan ocasionando la muerte, y sobre todo vinculado a lo que está relacionado con la resistencia bacteriana, a un problema muy en boga en estos tiempos. Y en la siguiente lámina entonces ustedes ven cómo trabajo o pretendo trabajar la enfermedad y los modelos de atención clínico-sanitaria. La banda de mortalidad venezolana, en el caso concreto de la región Guayana y muy particularmente del estado Bolívar, cómo está la diabetes, cómo está la hipertensión arterial, cómo está el climaterio, la hiperplasia prostática benigna, en qué condiciones está. No pretendo en este momento hacer solo un trabajo de arqueo bibliográfico. No quiero meterme
con temas que tengan que ver con el planteamiento de encuestas. Eso forma parte de una cuestión que posteriormente desarrollaré con algunas personas, con otros profesionales que invitaré a formar parte de un grupo de investigación que ojalá podamos concretar y desarrollar desde este punto de vista en el Departamento de Salud Pública. Entonces, vida y existencia, diabetes e hipertensión arterial, climaterio e hiperplasia prostática benigna, sexualidad y placeres humanos en contexto de vida sana, los mitos, la religión y las creencias que afectan sobre todo este conglomerado de cosas está afectado. Hace un día, 2 días, no, perdón, todavía no se los he enviado, se los voy a enviar para que ustedes comenten lo que tiene que ver con personas que utilizan o que están recomendando medicamentos a través de las redes sin tener ninguna calificación desde el punto de vista técnico o profesional para hacerlo. Entonces, ese es un problema que estamos y tenemos la obligación de enfrentar todos los miembros del equipo de salud, habida cuenta de que el problema de la prescripción, el problema de la utilización de medicamentos, es uno de los problemas más severos que estamos confrontando, que genera el 50% de las afectaciones de salud, de mejora de la salud en el caso de pacientes hospitalizados en países de rango medio en cuanto a desarrollo, pero que en países como los nuestros la cifra alcanza alrededor del 80%, lo que implica la severa, el impacto, la severidad del impacto que esta circunstancia tiene en las personas. Desde la perspectiva de la salud y el bienestar, entonces lo que tiene que ver con la producción de alimentos y el acceso a los nutrientes, porque por lo menos la diabetes y la hipertensión están de alguna manera, es posible asociarlas a este tipo, a la alimentación y a lo que la persona consume en términos de el día a día y lo que constituye su dieta cotidiana. Eso, por supuesto, vinculado a lo que implica la seguridad y calidad alimentaria, el estilo y calidad de vida, como ya les he señalado, la atención y los controles clínicos sanitarios pertinentes y oportunos que se realiza el paciente. En una Venezuela como la que vivimos en este momento, de qué manera ese paciente puede acceder a esa atención y mantener sus indicadores paramétricos o estadísticos dentro de los valores que corresponden a la normalidad en términos de salud. El uso de medicamentos, el acceso a los medicamentos, el saber para qué son los medicamentos, quién le suministra los medicamentos, quién se los aplica. Todo esto forma parte de un proceso de investigación que procura el beneficio del paciente, el beneficio de la persona que en este caso está enferma. Y por supuesto, lo que para mí es base fundamental de un modelo preventivo de salud que tiene que ver entonces con el bienestar. El modelo preventivo de salud no puede estar basado en la enfermedad. Previene la enfermedad, pero su fundamento no es la enfermedad. El modelo que tenemos actualmente en el país, el modelo que genera la Organización Mundial de la Salud, es un modelo que se basa en la enfermedad y de hecho definimos la enfermedad como el conjunto de equilibrios de orden biofisiológico, psicoemocionales, socioculturales y ecológico-ambientales, en términos de que la persona cuyos indicadores de valores que tienen que ver con los parámetros o los estadísticos que consideramos en las personas sanas se encuentran en el área bajo la curva con dos desviaciones estándar máximo. Esa es una forma de ver el problema. En mi opinión, creo que debemos ver el problema de una manera diferente. Y esa manera diferente tiene que ver entonces con el bienestar, con la felicidad.
La felicidad es consecuencia del bienestar. El bienestar es consecuencia de disponer de una buena salud. Y una buena salud es consecuencia entonces de la alimentación, es consecuencia del estilo de vida, es consecuencia de la calidad de vida, es consecuencia de cómo llegamos inclusive a sentirnos con nosotros mismos en términos de estar haciendo y de estar logrando aquello que realmente queremos y que realmente deseamos. Este sería el kit de mi trabajo de investigación, ya que estamos hablando de seminarios de investigación, y es lo que quiero que cada uno de ustedes que están tomando el curso de seminario pueda plantearlo en las siguientes 4 semanas, uno de ustedes cada una de las semanas. Y luego ya en el tercer ciclo nos abocaremos a otro tipo de cuestiones más que nos llevarían a establecer una mayor profundidad con respecto a los trabajos que estamos planteando para en el último ciclo de las últimas 4 semanas ya disponer del proyecto como queremos desarrollarlo y entonces poder trabajarlo de la manera que deseamos ustedes para el caso de su trabajo especial de grado y en mi situación porque es una herramienta que quiero utilizar en términos de desarrollar investigación en ese ámbito. Y como les dije, la posibilidad de crear un grupo de estudio, de trabajo que tenga que ver con este tipo de cosas. Ahora bien, eso me lleva a mí, en principio, a plantearme dos preguntas. La primera pregunta que me planteo, ¿cuál ha de ser la alimentación óptima de la persona para mantener en el tiempo los indicadores normales, entre comillas, de salud respecto a las patologías que estoy analizando? En este caso, de tal manera que pueda tener un buen control de diabetes, un buen control de hipertensión arterial, pueda tener una buena vinculación de alguna manera en el caso del sexo femenino con el climaterio, con su situación de climaterio, y en el caso del sexo masculino con la hiperplasia prostática benigna, entendiendo que por nada del mundo estos procesos implican la castración de la persona desde la perspectiva del disfrute de los placeres que tienen que ver con el goce de su sexualidad. Y que es uno de los temas también que he planteado acá y que es muy afectado, sobre todo en esto último que estoy relacionando, que estoy señalando, con respecto a las creencias. Que tienen muchas creencias de esa perspectiva que no corresponden a lo que realmente implica la realidad. Eso es más o menos lo que persigo con el trabajo, pero eso me lleva después en una segunda fase dentro de esta línea de trabajo que me he planteado a una segunda pregunta. Esa segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo se relacionan ambos procesos, alimentación y farmacoterapéutica? Porque evidentemente que las personas, para mantener los parámetros o los estadísticos de salud dentro de los ámbitos que corresponden a la curva normal, usan medicamentos. Entonces, ¿cómo se relacionan la alimentación y los medicamentos? ¿Por qué? Porque cuando te alimentas, ese alimento que has ingerido pasa por todo un proceso metabólico que va a generar transformaciones en sus productos, en metabolitos, que son útiles para la nutrición y el sostenimiento de la vida por parte del organismo. Pero también cuando utilizas los alimentos se desdoblan, tienen un efecto farmacocinético, hay un efecto farmacodinámico, y como la suma neta de esos efectos, de los subproductos, vinculados también a las cuestiones alimentarias en todo el contexto de lo que está ocurriendo dentro del organismo, pueden generar situaciones que benefician o perjudican a la persona. Esto particularmente con el uso de medicamentos que tienen que ver con controles de ciertos valores paramétricos en cuanto a concentraciones de algunos metabolitos asociados al cronograma, por ejemplo, de medicación.
porque es uno de los elementos que les acabo de señalar, que tiene que ver con la prescripción. La prescripción a veces se está criticando en este momento, y lo acabo de corroborar en el último boletín José María Vargas que publica la Academia Nacional de Medicina. Uno de los trabajos tiene que ver con esa pérdida de acercamiento entre el paciente, entre el médico y el paciente. El médico prácticamente va, ausculta y prescribe, no se interesa por el más allá en cuanto a lo que significa la existencia de la persona y cómo esa existencia está presente en el cuadro patológico que pueda tener el individuo. Y eso de alguna manera también se relaciona con los factores que tienen que ver con la alimentación y la prescripción desde la perspectiva que quien prescribe puede aconsejarle. Entonces, ¿cómo se relacionan ambos procesos, alimentación y farmacoterapia, en el organismo de la persona con respecto a cada una de las patologías, de una manera tal que podamos establecer un cronograma que apuntale la salud, el bienestar y la felicidad del individuo? Es decir, de qué manera te alimentas, qué medicamentos utilizas. Sí, eso se ha estudiado mucho, es posible. Estamos tratando de verlo desde un punto de vista diferente y por supuesto con una metodología que vamos a ir desarrollando y que consideramos que es pertinente y que también es distinta a lo que hasta ahora hemos visto. Si no fuese así, pues sencillamente tomaríamos otro camino, pero la idea es al final que se beneficie a la persona, que se beneficie al paciente. Y eso en una tercera fase, entonces lleva a cómo articular la información generada para producir un diseño de política pública de producción agroalimentaria y atención clínico-sanitaria que impacte en la reducción de la prevalencia de estas enfermedades, es decir, de la hipertensión, de la diabetes, no del climaterio ni de la hiperplasia prostática benigna, porque están sujetas a una cuestión que tiene que ver con el envejecimiento, pero sí a lo que desde la perspectiva de estas dos patologías de las que estoy hablando, de alguna manera, patologías entre comillas, para mí, podamos entonces vincularlas a lo que es la felicidad al final, los placeres, la salud y el bienestar de las personas. Eso en una fase posterior. Entonces vean de qué manera estoy articulando esto que quiero hacer como trabajo con lo que posteriormente va a ser el desarrollo de un proyecto epidemiológico. Hago un trabajo de investigación, de qué manera ese trabajo de investigación me puede servir de insumo conjuntamente con otro número de trabajos que pueda revisar para establecer un banco de información que permita apuntalar una política pública en términos de agroproducción, alimentación, nutrientes y control de ciertas patologías asociadas a el estilo y la calidad de vida, de lo cual la alimentación es parte importante. Por supuesto, con lo que tiene que ver también con el uso de medicamentos. Eso es lo que aspiro yo, que en el contexto del curso de seminario de investigación puedan ustedes desarrollar en las 4 semanas que están por venir. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación que ustedes quieren responder con su trabajo? ¿Y a qué puede conducir desde la perspectiva de la formulación de un proyecto epidemiológico en clave de salud pública a lo que constituye el objeto y producto final del curso medio de perfeccionamiento en salud pública para quienes lo están desarrollando o de la maestría para quienes están en esa tarea?
Quiero cerrar con dos cuestiones. La primera tiene que ver con que, como les saludé con euforia al principio, estaba pautado que tan pronto yo regresara, íbamos a mantener un flujo de sesiones académicas semana tras semana. No fue posible. Hay múltiples razones que me permitirían no justificarlo, porque no se trata de justificar, sino que afectaron lo que es la idea inicial, algunas contingencias que surgieron, y entonces el problema de las contingencias, para que entremos en proceso de pensar desde el punto de vista de la planificación y la administración, el problema de la contingencia no es que la contingencia se presente, sino de qué manera o qué hacemos con la contingencia. Y hay contingencias que a veces pudieran parecer así como muy, algunas son muy puntiagudas, por ponerles un calificativo, mientras que otras son tal vez mucho más suaves, mucho más pasajeras, mucho más llevaderas. Una contingencia puntiaguda, la que me condujo a hacer presencia en el Estado Bolívar, pero que fíjense que nos permitió por lo menos el desarrollo de algunas actividades presenciales y de vernos cara a cara en ambos cursos, porque esta sesión académica que he preparado para lo que tiene que ver con el seminario de investigación es válida y se la voy a hacer llegar también a los del curso medio. ¿Por qué? Porque ellos están desarrollando un trabajo de mapeo del sistema de salud del municipio de Ciudad Bolívar, de la capital del municipio Eres, y es bueno entonces que se paseen por este tipo de preguntas, por este tipo de cuestiones que les estoy planteando. Y por supuesto lo de la maestría, porque eso es esencia en cuanto a que tienen que desarrollar un trabajo especial de grado. Bien, pero ya estamos aquí. Entonces, lo que corresponde a las sesiones del día viernes, mañana, hoy es jueves, sí, hoy es jueves cuando estamos grabando esto, el día viernes 4, hoy es 4, entonces el viernes 5, el viernes 5. El viernes 5, entonces, si no la tienen el mismo viernes, la tendrán antes del domingo, pero van a tener lo que corresponde a la sesión académica número 6, que es esta, para lo cual esto es la introducción. La otra cuestión que quería referirme. El país vive unas horas realmente aciagas. El país vive un momento sumamente difícil. El país está ante una situación en la sociedad venezolana en que si las cuestiones avanzan por un camino, se generarán situaciones de cambio que desde la perspectiva que cada quien considere, en el caso concreto de mis pensamientos, pudiera ser beneficiosa para el país y para la sociedad e inclusive para el resto del mundo. Pero si toma otro camino, pues también generará una situación de cambio, pero una situación de cambio que afianzará todo lo que hasta ahora hemos venido viviendo como sociedad y como país en los últimos años. Yo apuesto por una situación en la cual esto cambie radicalmente. Mi problema no es quién lleve adelante el cambio, mi problema es que esto cambie y tiene que cambiar. Y el enfoque del cambio solo encuentra un planteamiento en una visión, para la cual un proyecto como el que estoy trabajando y acabo de presentarle pasa por la asociación del Departamento de Salud Pública con algunas instancias como Agroiniciativa Bolívar 2023 a los efectos de manejar proyectos de investigación como este que yo acabo de exponerle, conformándolos dentro de un programa de transformación del país por el cual también apuesto, que se titula Venezuela, Tierra de Gracia. Si eso termina
por tomar ese camino, el país tiene una exigencia de participación de los profesionales que obliga a estar presente, porque el país no puede morir a mengua. El país tiene que generar desarrollo y nosotros estamos llamados a participar de ese desarrollo. A mi edad, apuesto por eso y estoy dispuesto. Voy a poner mi cuota de participación y hacer lo que tenga que hacer, lo que el país me exija para sacar este país adelante, luego de los indicadores en los cuales nos movemos desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva económica, desde lo sociocultural. El país exige una situación de cambio que para nada tiene que parecerse a lo que ha vivido desde 1492 a 1810, desde 1810 a 1958, del 58 al 99 y del 99 a 2000 a esta fecha. La Venezuela que emerge, que aflora, que está clamando por salir, es una Venezuela con una visión totalmente distinta, totalmente diferente. Y yo les invito como profesionales a que participen, a que estén pendientes, porque en su momento ustedes van a tener como gente joven, como profesionales jóvenes, la extraordinaria responsabilidad de ayudar a la reconstrucción y a la construcción de un nuevo país, de una nueva sociedad, de un país como el que todos merecemos de cara al siglo XXI. No quería dejar de decirles esto, porque es una forma de motivarlo, de motivar situaciones de cambio a las cuales me siento obligado llamar la atención, porque así lo establece la ley de universidades vigente desde el punto de vista del rol que juegan las universidades, pero las universidades están constituidas, integradas por personas, y dentro de ese conjunto de personas que integran las universidades, los docentes universitarios tenemos algo que decir, de un lado o de otro. Y esa es la universidad, y esa es la universidad viva, la confrontación, pero confrontación con argumentos, no con cliché. Y entonces los invito a que se hagan partícipes de la situación de cambio que está por venir en este país. Con esto cierro esta sesión, este primer aparte en lo que corresponde a el seminario de investigación, introito para formulación y evaluación de proyectos, introito para administración sanitaria básica en el caso del curso medio de perfeccionamiento en salud pública. Mi saludo y nos estamos viendo.